Buenas tardes, estimados alumnos. Damos entonces inicio a esta sesión del día de hoy, donde vamos a comenzar a estudiar lo que son los gases ideales. Me confirman, por favor, si se ve la pantalla en modo presentación. Sí se ve, profe. Perfecto. Entonces, hasta ahora hemos hablado fundamentalmente de las tablas de vapor, queriendo decir que hemos trabajado bastante con las tablas de agua y hemos dicho que el agua tiene varios estados. Tradicionalmente nos han dicho que sólido, líquido y gaseoso. Luego, acá yo les dije, mire, hay dos estados más que se consideran en termodinámica. Dentro del líquido está líquido saturado y líquido comprimido. Dentro del vapor tenemos vapor saturado y vapor sobrecalentado. Y también tenemos una fase en la cual está presente la forma del líquido vapor. Y también, por supuesto, la fase sólida. Y también hay un punto llamado el punto triple del agua. En ese punto coexisten las tres fases. La fase sólida con la fase líquida y la fase gaseosa. Y eso ocurre más o menos, a partir de ahí es que viene la definición del Kelvin, por cierto. El punto triple del agua ocurre a, si mal no recuerdo, alrededor de 620 kilopascal, o pascal, mejor dicho, pascal, y una temperatura de 273,16 Kelvin, es decir, una temperatura muy bajita. Entonces tú tienes hielo, tienes vapor y tienes líquido. Entonces, vamos a definir lo que son los gases. Entonces, tenemos que los gases, al igual que los líquidos, se adaptan al recipiente que los contiene, pero hay diferencias entre los gases y los sólidos. Número uno, entre los gases y los líquidos, perdón. Los gases siempre se van a expander. Entonces, cuando los gases se expanden, ocupan todo el volumen que los contiene. Por eso que, por ejemplo, si uno está en un lugar y hay una persona que está fumando, a uno le llega el olor del humo del cigarrillo. ¿Por qué? Porque los gases pues tienden a expandirse, a ocupar todo el volumen que los contiene. Los líquidos no. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 1 kilo de agua, entendiendo que 1 kilo es igual a 1 litro porque la densidad del agua es igual a 1 kilogramo por cada litro, y yo lo coloco en un recipiente capaz de contener 2 litros, el agua solamente va a ocupar 1 litro. El resto del volumen va a ser ocupado por aire. Si lo tengo abierto a temperatura ambiente, queda ocupado por aire. Entonces, los gases se pueden comprimir y descomprimir. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos de gases comprimidos en las casas, en los tanques de gas doméstico. Esos tanques están comprimidos y tienen una presión que les permite, pues, salir desde el tanque de gas y llegar hasta la estufa y que pueda funcionar la estufa, la secadora o el calentador, si es el caso. Se pueden comprimir y descomprimir. Entonces, cuando yo comprimo un gas, yo estoy forzando a que esa cantidad de materia ocupe un volumen más pequeño. Cuando se ocupa un volumen entonces más pequeño, se aumenta la presión. Y eso es precisamente lo que hace un compresor. Un compresor agarra una masa de aire que está ocupando un volumen grande, entre comillas, por supuesto, y lo obliga a que esa masa de aire ocupe un volumen pequeño. Y al ocupar un volumen pequeño, se incrementa la presión y otras cosas también, que no son tan favorables, pero bueno, hay que vivir con eso. Y los gases también se pueden descomprimir. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cilindro de aire, un cilindro neumático, por decir algo, lleno, presurizado. Si ocurre una fuga de aire en ese cilindro neumático, sencillamente se va a escapar el aire. O pongámoslo más fácil. Si tenemos, por ejemplo, el caso del aire acondicionado del carro. Cuando el compresor está trabajando, él está comprimiendo el gas refrigerante, que actualmente en los automóviles es Freon, refrigerante 134A. Si hay una fuga, él se descomprime y se escapa. ¿Se entiende esa idea? Uno. También tenemos que en los gases
la fuerza de repulsión entre las partículas que lo componen es mayor que la fuerza de atracción o cohesión entre ellas. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, un sólido, en el sólido uno ve que las partículas están bien unidas entre sí y que prácticamente no hay diferencia, no hay distancia, la distancia que las separa es muy pequeña. Ya en los líquidos, la fuerza de atracción y cohesión es igual. Por tanto, se mantiene en el estado líquido. En el caso de los sólidos, la fuerza de cohesión, es decir, la fuerza que mantiene las moléculas unidas, es mayor que la fuerza que las separa. Pero en el caso de los gases, ocurre lo contrario que ocurre en los sólidos. En los gases, la fuerza de separación o repulsión entre las partículas es mayor que la fuerza de cohesión entre ellas, y por eso que los gases ocupan todo el volumen que los contiene. Los gases, al igual que los demás estados de la materia, están conformados por átomos. Disculpen. Entonces, características de los gases ideales. Las partículas del gas son pequeñas en comparación con el volumen del recipiente. Al moverse, chocan entre ellas y las paredes del recipiente, según la teoría de choque. Los choques con las paredes del recipiente ocasionan la presión. Y cuando se incrementa la temperatura, también aumenta la velocidad de las partículas. ¿Estamos claros, sí o no? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Por el momento todo claro, profe. Ok. Vuelvo a compartir pantalla. Es que como estoy viendo solamente la pantalla, pienso que estoy solo. Entonces me aburro un poco. Seguimos por acá entonces. A lo largo de la evolución histórica de la ciencia, se han desarrollado varios modelos para explicar el comportamiento de los gases. Uno de los primeros modelos que les enseñaron a ustedes en física es la ley de Boyle-Mariotte, formulada de forma más o menos simultánea entre el señor Boyle y el señor Mariotte. Y ellos decían que cuando la temperatura se mantiene constante, entonces el volumen es inversamente proporcional a la presión. Es decir, que la presión es igual a una constante dividida por el volumen del gas. Y a su vez el volumen del gas es el volumen del recipiente que lo contiene. Haciendo acá, deme un segundo. Haciendo la distinción que de acuerdo con la ley de Boyle-Mariotte es el volumen físico, no el volumen específico que hemos manejado nosotros en las tablas termodinámicas. Más adelante fue desarrollada la ley de Gay-Lussac, que dice que a volumen constante, la presión de gas en un recipiente depende directamente de la temperatura absoluta. Esa temperatura viene en Kelvin, es decir, que la presión es igual a una constante por la temperatura. Y si yo tengo, por ejemplo, un cilindro de gas licuado de petróleo. No sé si ustedes han visto por casualidad que hoy en día, donde colocan los cilindros estáticos de gas, colocan también un sistema contra incendio. ¿No lo han visto? ¿Han visto o no han visto eso? Profe, está silenciado. Ahora, Ya, listo. disculpen. Entonces, de acuerdo con la ley de Gay-Lussac, la presión se incrementa con la temperatura. Entonces, no sé si ustedes han visto esos dispositivos de gas licuado de petróleo que instalan en los edificios, en las plantas o en los restaurantes.
que son los que llamamos los cilindros estáticos. Entonces, esos cilindros estáticos ahora les instalan unos rociadores contra incendios. No sé si los han visto. Por ejemplo, para tanques ya de 500 galones, se le colocan esos sistemas contra incendios, que son fundamentalmente los que usan en las industrias y en los edificios grandes. En los edificios pequeños usan tanques de 100 galones. Entonces, eso es de acuerdo a la normativa actual. Y eso viene justamente por esto que está acá. Si ocurre un incendio, ¿qué va a suceder? Si ocurre un incendio en el alrededor de donde está el tanque de gas, se va a incrementar la temperatura, porque recuerden que un incendio produce calor y el calor es una forma de energía. Entonces, el calor va a ir desde la fuente de calor hacia el sitio donde está el gas, que está en teoría a una temperatura más baja. ¿Qué sucedería allí entonces? Al incrementarse la temperatura del recipiente, se va a incrementar la temperatura del gas y por tanto se va a incrementar la presión del tanque. Y si la presión del tanque llegara a alcanzar una presión superior a la presión de diseño del tanque, el tanque va a explotar y no queremos que estalle un tanque de gas. Entonces, por ese motivo, hoy en día se instalan estos rociadores para que en caso de un incendio eso no afecte la integridad, digamos, del tanque de gas bajo ciertas consideraciones y ciertas premisas. Tenemos también la ley de Charles que dice que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Es decir, que el volumen es igual a una constante por T, a presión constante. Y finalmente, todas esas expresiones, todos esos avances históricos fueron resumidos en lo que tenemos acá al final, que es la ley de los gases ideales, que dice que la presión multiplicada por el volumen es igual a la masa del gas por la constante universal de los gases multiplicada por la temperatura. Eso se resume en esa ecuación. Y veamos a ver por qué esto es el resumen de todo. Veamos, a partir de la ley de Boyle-Mariotte, si la temperatura es constante, quiere decir que esto es constante, ¿cierto? T es constante, ¿cierto o no? Sí, profe. De acuerdo al principio de la conservación de la masa en un sistema cerrado es constante también. Y la R de los gases es también constante. Por tanto, esta expresión M por R por T es igual a una constante que podemos llamar K, como dice aquí la ley de Boyle-Mariotte. Y si queremos despejar la presión, este término V pasa dividiendo y por tanto te queda que la presión es igual a una constante entre el volumen y listo. Y esto nos da también ciertos tics interesantes. Si yo quiero incrementar la presión de un gas, debo comprimirlo y eso es justamente lo que hace un compresor. El compresor incrementa la presión del gas para darle energía. ¿Entendido? Ahora bien, cuando sucede un proceso de expansión, lo que está sucediendo es que se incrementa el volumen y la presión disminuye. Continuamos por acá. La ley de Gay-Lussac nos dice que a volumen constante, la presión es proporcional a la temperatura. Ajá. Entonces, nuevamente, si el volumen es constante en un tanque como el tanque de gas, el volumen es constante, no va a cambiar porque el tanque es un tanque rígido. M, la masa es constante porque es un sistema cerrado. R es constante. Entonces, esta constante, cuando yo V, cuando la transpongo dividiendo, y M por R entre V es una constante igualito. Entonces, si yo digo que M por R entre V es igual a K, aquí me queda la ley de Gay-Lussac. La presión es igual, proporcional a la temperatura, cuando el volumen es constante. Y por último, si la presión es constante, como dice la ley de Charles, aquí es constante, entonces, si esto es constante y esto es constante, el volumen es proporcional a la temperatura absoluta. Y ahí está indicado que la ley de los gases ideales es el resumen de todas esas leyes anteriores.
Tenemos también la ley de Avogadro, y se acuerdan de aquello del número de Avogadro, que es el número de moles y todo aquello. Entonces, esa ley de Avogadro lo que me dice es que a presión y temperatura constante, el volumen de cualquier gas es proporcional al número de moles presentes. Es decir, la cantidad de sustancia. Entonces, el volumen de un gas es proporcional a la cantidad de sustancia. La ley de Dalton, que te habla de una mezcla de gases. Si tienes una mezcla de gases que no reaccionan químicamente, entonces la presión de la mezcla es igual a la suma de la presión de cada uno de ellos, sin que varíe la temperatura. Y por último tenemos la ley de Amagat, que te dice que una mezcla de gases, cada gas ocupa su volumen como si los gases restantes no estuvieran presentes. Entonces, el volumen específico de un determinado gas en una mezcla se llama volumen parcial. Y finalmente, el volumen total de la mezcla va a ser igual a la suma de los volúmenes parciales de todos los gases que tienen esa mezcla. De todo esto es para sencillamente, y aquí me faltó algo que decir, que si yo agarro esta masa que está acá, multiplicando a R y a T, y la transpongo, es decir, la paso dividiendo al otro lado, me queda V mayúscula entre M. Y la definición de volumen específico es V entre M es igual a V minúscula. Y yo puedo entonces expresar la ley de los gases ideales como que la presión multiplicada por el volumen específico es igual a la R por T, donde esta R ya no es la R universal, sino la R de cada gas. Y la R de cada gas la vamos a encontrar en las tablas de la parte A. En la parte A hay tablas de gases y en la parte B están las tablas de diferentes sustancias. Entonces, hay un valor de R para el aire, para el oxígeno, para el CO2 y para cada uno de los gases más importantes y más usados en la industria. Entonces, el problema de los gases ideales es que los gases ideales se diferencian de los gases reales. Entonces, ¿qué sucede? Esa ecuación de los gases ideales se cumple bajo ciertas condiciones. Pero cuando se violan esas condiciones, ya han introducido entonces un factor llamado el factor de compresibilidad Z. Y ese factor es como una corrección a la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, el factor de compresibilidad llamado Z es la razón del volumen molar de un gas con relación al volumen molar de un gas ideal a la misma temperatura y presión. Entonces, lo que se hace es que se introduce esa corrección. En general, la desviación del comportamiento ideal se vuelve más significativa entre más cercano está un gas a un cambio de fase, bien sea porque baja la temperatura o porque tenga mayores presiones. Entonces, de manera alternativa, el factor de compresibilidad para gases específicos puede ser leído a partir de gráficos de compresibilidad generalizado. Y hay algo importante aquí que decir. Si nosotros queremos considerar que un gas se comporta como un gas ideal, su presión tiene que ser mucho menor que la presión crítica. Y esto ocurre más o menos cuando el gas se comporta a una presión menor a 10 atmósferas, es decir, 10 bar de presión. Por ejemplo, si yo tengo un tanque de oxígeno y el oxígeno está a una presión absoluta de 4 bar, o es decir, 400 kilopascal, 500 kilopascal, ahí yo tranquilamente lo puedo considerar que es un gas ideal, sin importar el valor de la temperatura. Cuando el gas está a una temperatura mayor que 2 veces la temperatura crítica, también se puede considerar que es un gas ideal sin importar cuál sea el valor de la presión. Y también, cuando no se cumple ni esta condición, entonces uno calcula la presión crítica y la presión relativa y la presión reducida y la temperatura reducida. Y con eso uno va a la tabla generalizada de compresibilidad y lee el valor de la constante Z. Entonces, aquí está este diagrama de compresibilidad de acuerdo con el criterio de Nelson-Ober, que esto es de los años 50. Entonces, aquí tengo la presión reducida y la temperatura reducida. Entonces, si yo conozco la presión reducida,
yo subo hasta intersectar a la temperatura reducida y posteriormente leo acá el valor del factor Z. Entonces, fíjense ustedes que para ciertos valores de temperatura, ya cuando la temperatura comienza a ser mayor que 2, sin importar el valor de la presión, fíjate que esta es la curva de temperatura reducida igual a 2. Entonces, para estos valores de temperatura reducida, se asemeja bastante al modelo de gas ideal. Fíjense, a lo largo de toda esta curva que estoy señalando con el puntero, es cuando la temperatura, entre la temperatura, a temperatura actual del gas, entre la temperatura crítica es igual a 2. Entonces, fíjate que aquí está bastante cercano a 1, pero bueno, de acuerdo a los valores de la presión, también podemos hacer la corrección. Ahí ya para ciertos valores que ya el diagrama, el factor Z tiene un valor mayor. Entonces, como les decía, tenemos unas tablas, la tabla A2. La tabla A2 me da el valor de las temperaturas críticas, aquí está. Por ejemplo, para el amoníaco la temperatura crítica es 405 Kelvin. Y aquí tenemos el valor de la presión crítica. Para el oxígeno, la presión crítica es de 5 megapascal, es decir, que es de 5000 kilopascal. Y la presión atmosférica es 100 kilopascal. Por tanto, si tenemos el oxígeno a 500 kilopascal, a presiones bajas, 200, 100 kilopascal, ese oxígeno tranquilamente se comporta como un gas ideal. De tal manera que, por ejemplo, el oxígeno que está dentro de los tanques de oxígeno se puede considerar que es un gas ideal. No nos van a poner un oxígeno a una presión alta porque nos va a destruir las vías respiratorias si estamos enfermos, ¿cierto? Y acá tenemos la de la tabla A.5, tenemos los valores de la R. Entonces, cuando vayamos a utilizar la concepción de estado de gas ideal aquí en termodinámica, debemos venir a la tabla A.5 y buscar el valor de la R, que fíjense que la R del aire es 0.287, la R del oxígeno es 0.2598 y así sucesivamente. Y también hay otra cosa por acá que no les he comentado. Déjenme recapitular acá. Que hay en la tabla otros indicadores. Aquí tenemos la densidad del gas, Rho. Tenemos el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Y esos calores específicos los podemos utilizar también más adelante para calcular los valores de la temperatura y los valores de la energía, de los valores de la energía interna y de la entalpía de los gases ideales. Pero cuando tengamos que resolver problemas de gases ideales, gases como el aire que vamos a utilizar para resolver los problemas del ciclo Brayton, por ejemplo, pudiéramos utilizar también la ecuación de estado de gases ideales, esta constante K que aparece acá, pero también pudiéramos utilizar las tablas que aparecen en el libro, y es más fácil utilizar las tablas porque dan mejores resultados. Aparte de eso, nos evitamos esa tarea de estar sacando cuentas que nos pueden producir errores. Sin embargo, hay casos en los cuales si no tenemos más nada, tenemos que utilizar las ecuaciones de estado de los gases ideales. Entonces, también ocurre una cosa, que el calor específico a presión constante cambia con la temperatura. Entonces, por eso es que es un poquito peligroso, porque introduce mucho error utilizar el calor específico a volumen constante, como lo que tenemos en esta tabla de acá, porque aquí te calculan el valor de esta constante para 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Entonces, cuando ese no es el caso, aquí te dicen que tú puedes modelar el calor específico a presión constante como esta ecuación que está acá, donde vas a calcular esta variable θ igual a la temperatura actual,
en Kelvin entre 1000. Entonces aquí te va a ir dando pues el valor, un valor más exacto de acuerdo con este modelo, pero es mejor utilizar las tablas. Entonces, estas son las tablas de las cuales yo les hablé. Aquí tenemos que, por ejemplo, la tabla del aire como gas ideal, donde para una temperatura, por ejemplo, de 200 Kelvin, tienes acá su energía interna, tiene su entalpía y tiene su entropía. Para la temperatura ambiente, que uno considera que es 25 grados Celsius, aparece este valor que está acá, 298,15. Aquí aparece la energía, la entalpía y la entropía. Y así sucesivamente. Y es bien importante decir lo que está acá. Aunque no hemos hablado ni definido formalmente lo que es la entalpía, porque esto me estoy adelantando, es importante tomar esto que está en cuenta. La energía de un gas ideal solamente depende de la temperatura. Entonces, la energía interna de un gas ideal solamente se va a incrementar con la temperatura. Y si la entalpía es definida como la energía interna más la presión por el volumen específico, y para gases ideales ya dijimos que presión por volumen específico es igual a R por T, te va a quedar finalmente esta expresión que está acá, en la cual la entalpía depende solamente de la temperatura. Entonces, en gases ideales, tanto la energía interna como la entalpía dependen exclusivamente de la temperatura. Entonces, por ese motivo es que nosotros podemos utilizar esta tabla, porque si se considera que es un gas ideal, la energía interna y la entalpía solamente van a variar con la presión. Por tanto, no importa el valor que se tenga de la presión, si yo considero que es un gas, el aire es un gas ideal para los ejercicios del ciclo Brayton, sin importar el valor de la presión, yo con la temperatura puedo saber cuánto vale la energía interna y la entalpía. Específicamente la entalpía, que es la que me interesa para calcular las propiedades del ciclo Brayton. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Todo claro entonces? Les voy a mostrar un poco acá lo que tienen sobre gas ideal en el aula virtual. En el aula virtual, el módulo de gases ideales es el módulo número 2. Allí tienen ustedes la presentación que acabo de mostrar para que la estudien con calma, y tienen otro material que les pido que vayan leyendo, que vayan revisando, que vayan estudiando. En la clase del martes que viene vamos a tener algunos ejercicios, por supuesto, de forma presencial, donde vamos a tocar también ejercicios de gases ideales y también ejercicios de los dos tópicos que hemos visto hasta ahora. Porque el examen debe ser aproximadamente dentro de 3 semanas, el primer examen de esta asignatura. Y para el primer examen vamos a tener entonces el módulo 1, que es conceptos básicos, el módulo 2, que es gases ideales, y del módulo 3, que es trabajo y calor. Entonces déjenme mostrar acá un momento el aula virtual. Entonces voy a compartir un momento el aula virtual, que ya pueden ustedes acceder a todo esto, toda esta aula virtual está completa para ustedes. Entonces fíjense, déjenme que ponga activar edición para que se vea completo lo que queremos mostrar. Entonces fíjense ustedes acá, todo esto que está acá, ya deberían haberlo ido revisando, todo esto que está acá del módulo 1. Estos conceptos que están acá que son muy, muy importantes. Aquí están las clases que hemos visto, los ejercicios, las tablas, estos ejercicios de uso de tablas. Aquí hay más ejercicios, aquí hay una materia llamada temperatura y gases ideales. Otras lecturas en los capítulos 1 y 2 del libro en la versión en inglés. Aquí está el libro de termodinámicas de Sengel en español, muy bueno. Y aquí está el enlace para descargar la 9ª edición de este libro, que
En español también es un libro muy ilustrativo, excelente ese libro. Los dos libros que he recomendado acá son muy buenos, solamente que uno lo conseguí fue en inglés y el otro está en español. Y tenemos entonces videos sobre la teoría cinética molecular de los gases, las leyes de los gases ideales, cómo interpretar el diagrama de compresibilidad, que ojo, ya hoy en día existe una aplicación para esto. De tal manera que ya no considero yo que sea necesario estar usando una lupa y una reglita para interpolar de forma gráfica. No, mejor vamos a utilizar una aplicación que nos va a permitir calcular el valor de Z. Entonces, eso también se los tengo que decir en la clase que viene, cuál es la aplicación que vamos a utilizar. Pero hay que saber que esa aplicación surgió de ese diagrama que está allí, que mostramos en las diapositivas de la clase. Aquí está la clase y aquí están unas lecturas sobre gases ideales. Y aquí hay más para que se den bastante vida. Acá tenemos estos videos que explican los diagramas de presión, volumen y temperatura, volumen, o sea, los diagramas que hemos visto también en clase, y las ecuaciones de Van der Waals, que son unas ecuaciones que han permitido corregir las desviaciones de la ecuación de estado de gases ideales, es decir, hacer correcciones cuando ya los gases no tienen ese comportamiento de gases ideales. Y algunos, bueno, las siguen utilizando todavía. Está también la ecuación de Redlich-Kwon y otras más. Sin embargo, nosotros como ingenieros, si tenemos las tablas, no vamos a estar mortificando por ecuaciones. Vamos a utilizar las tablas. Inclusive ya hoy en día hay simuladores y aplicaciones que te permiten tener las tablas en el celular, sin tener que buscarlas a mano como lo hemos enseñado acá. Y por supuesto sus reflexiones, y bueno, ya de ahí pasaríamos al módulo 3, que es trabajo y calor. Entonces, hasta aquí sería el primer examen. Todo lo que llamamos de trabajo y calor. Posteriormente, para el segundo examen quedaría el módulo 4 y el módulo 5, que es primera y segunda ley. Y posteriormente el último examen es exclusivo de ciclos termodinámicos, que es un tema sumamente interesante. Cuando uno le ve toda la aplicación a todo lo que hemos visto acá desde el día 1 hasta la semana 14. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Ahorita no, profe. Bueno, Profe, entonces, una consulta. Profesor, ¿Usted ¿cómo? la clase grabada solamente aquí en Teams, verdad? las únicas clases que yo grabo son las de Team, porque las clases presenciales, por supuesto que no las grabo. Lo que pasa es que cuando yo trato de ver las clases en Teams, no puedo, o sea, me sale como un error, no sé a qué se debe eso. Bueno, tendrá que revisar entonces hacer los ajustes, ¿ok? Por ejemplo, esta ahorita, en lo que termine la grabación, que ya voy a dar por concluida la grabación, la voy a descargar y después la voy a subir